Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. El día de hoy, otra vez, contamos afortunadamente con la presencia de Alejandra Silva Lomelí. Ella nos ha acompañado. Hicimos recientemente el conversatorio acerca de la habitación propia, el ensayo de Virginia Woolf. Y ahora, de una forma subsecuente, como en ese momento lo dijimos, vamos a hacer el conversatorio psicoanalítico literario de la señora Dalloway. Este conversatorio, pues precisamente está en nuestra sección de psicoanálisis y literatura y está dentro de nuestro canal de energía entelequia, complejidad y psiquismo. Hoy, que es martes 8 de abril, pues nos reunimos para poder comentar el libro. Pues bueno, vamos a comenzar pues precisamente con la exposición de Alejandra. Se las presenté, ella tiene una formación en letras en Guadalajara y es profesora del CEPE con un concursos que da acerca precisamente de literatura y con toda su expertise en letras, pues precisamente vamos a ver cómo nos expone los términos generales la obra de la señora Dalloway. Alejandra, ¿quieres empezar? Sí, claro que sí. Muchas gracias, Javier, por la invitación y por permitirme nuevamente hablar de Virginia Woolf, que es una de las escritoras más importantes de la literatura inglesa y que, por supuesto, tuvieron o ha tenido mucha influencia en la literatura hispanoamericana y mexicana, por supuesto. Y además, se vale decir que es una de mis autoras favoritas. Espero que eso se note también en esta conversación que vamos a tener. Y La señora Dalloway es una novela a la que uno podría regresar frecuentemente porque cada vez que nos acercamos a esa lectura vamos a aprender algo nuevo. Eso es lo que lo hace clásico. En realidad, una obra, ya sea literaria o musical o de otra disciplina artística, se convierte en clásica precisamente cuando trasciende el tiempo y la gente se sigue acercando a ella y no envejece, ¿no? Entonces, esa es una de las primeras cosas que quiero decir sobre la señora Dalloway. Otro aspecto muy importante es justo la revolución que causó en el aspecto literario en una Inglaterra de principios del siglo XX. Estamos en la década de los 20, y aparece esta novela sin que el público estuviera necesariamente preparado para lo que estaba exponiendo la señora Dalloway. Era una novela atípica en muchos sentidos, escrita por una mujer, que tampoco era lo común, en un inglés muy pulido, pero al mismo tiempo muy cercano al público y con un tema que no era tampoco lo normal o lo común. Era la historia de una mujer de clase media alta de Londres que está contando una historia a lo largo de un día. Y en realidad toda la novela transcurre durante un día. Esto no es, decía hace un momento, no es común, no es normal en ese contexto literario, porque lo que se acostumbraba era contar historias que tuvieran mayor tiempo, que estuvieran desarrollándose a lo largo de meses o incluso de años o de décadas incluso, pero en el caso de la señora Dalloway nos estamos centrando en un solo día. La narración también es particular porque vamos siguiendo la historia y el pensamiento, sobre todo, de la señora Dalloway y cómo los personajes van interactuando de una manera muy íntima, en el sentido de que nosotros como lectores vamos a estar escuchando o vamos a tener acceso a los pensamientos de esos personajes, no necesariamente solamente al discurso oral que ellos van a tener, sino que nosotros como lectores tenemos acceso a ese pensamiento, a ese discurso interno de cada uno de ellos. Y esta oposición o este contraste entre lo que ellos dicen verbalmente y lo que ellos piensan, esa contradicción es algo nuevo para el lector en este principio del siglo XX. Normalmente, digamos, antes de estas obras,
lo normal o lo típico era que nosotros pudiéramos tener un narrador que llamamos omnisciente, que al que nosotros estamos muy acostumbrados, y es este narrador que te cuenta todo, ¿no? Y que solamente le da la voz a los personajes cuando tienen diálogos. Aquí vamos a estar leyendo una novela con un narrador totalmente distinto que va a estar mezclando precisamente los diálogos de los personajes con el pensamiento, los deseos, los recuerdos de esos mismos personajes. Insisto mucho en esto porque también es interesante imaginarnos cómo lo leyeron los, los lectores, valga la redundancia, en el momento de la publicación de la novela. Nosotros ya lo estamos leyendo 100 años después y estamos acostumbrados quizás a leer este tipo de textos, pero para ellos sí fue una novedad y algo totalmente disruptivo, ¿no? La novela se sitúa en un día de junio de 1923 y eso también es interesante mencionarlo porque coincide con el mes en el que se desarrolla otra de las novelas en lengua inglesa muy importantes, que es el Ulises de James Joyce. Ambas obras, tanto La señora Dalloway como el Ulises de James Joyce, son muy conocidas por la experimentación que hacen los autores con el lenguaje y la forma de estar narrando una historia. Y ambas historias, ambas novelas también se caracterizan porque un alto porcentaje de lo que está contado en la historia se está remitiendo al pensamiento, a los deseos y a la memoria del personaje protagonista. En el caso de la señora Dalloway, vamos a observar que ella está recordando mucho su juventud y lo está contrastando con lo que sucede en su presente, que ya es muy distinto. Ahora ya es una mujer madura que se está adentrando en las décadas que para ese momento eran consideradas ya de la vejez y es una mujer que también está dando paso a nuevas formas de entender el mundo. Hay un contraste muy importante también con la juventud y eso lo vamos a encontrar con su hija y con un personaje que al principio parecería que es un poco marginal, que es Septimus Smith, pero nos vamos a dar cuenta muy pronto de que este personaje es central en la novela porque es exactamente lo opuesto a lo que está planteando Clarissa Dalloway como protagonista. Mientras Clarissa está buscando la vida, el deseo, la, eh, ella está realizando paseos y observa cómo la ciudad está viva y está en plena apogeo, la luz, las flores, etcétera. Septimus Smith va a funcionar como un personaje que está representando exactamente lo contrario, lo dionisíaco, em, la pulsión de la muerte, el descontento, la frustración. eh, es un veterano de guerra, están 5 años después de que se ha terminado la Primera Guerra Mundial y obviamente este personaje, Septimus, va a tener todas las secuelas de haber experimentado de primera mano la guerra. Entonces, ese es el contexto general de la novela La señora Dalloway. Y bueno, esto ya nos da un primer punto, digamos, para empezar a hablar sobre la novela y estas líneas que pueden salir del comentario. Muchas gracias, Alejandra. Pues en efecto, ¿no? Y ahorita que ya nos das la estructura general de la novela, a mí me permite en este ejercicio literario psicoanalítico que hacemos Alejandra y yo, empezar a tener algunas contribuciones que precisamente complementen toda esta perspectiva literaria de Alejandra. Digamos que en este momento de la historia están pasando muchas cosas a nivel del proceso del pensamiento y de la forma de ver y cómo somos los humanos. En ese momento está Sigmund Freud haciendo de una manera muy fuerte toda su teoría literaria. Virginia Woolf, de hecho, tuvo algún contacto con uno de los Strachey, que precisamente es el gran traductor de la obra freudiana, y de alguna manera creo que ella conocía un poco estas perspectivas y conjuntamente con todo el movimiento de las vanguardias,
en que los procesos psicosociales estaban como desquebrajándose de la estructura naturalista de entender la forma de ver el arte, encontramos precisamente a escritores experimentales como Dalloway y como James Joyce, que precisamente nos permiten en este enlace psicoanalítico empezar a ver primero, de hecho inclusive empezaré yo por los aspectos neurocientíficos que me parecen muy interesantes. Estamos acostumbrados a pensar que hay un mensaje muy claro, vemos las cosas con toda perfección, que tenemos un yo interno que ve las cosas perfectamente, y esa percepción de que nosotros vemos todo perfectamente, en realidad es un engaño que en el sentido evolutivo, a través de los siglos, más bien ocurrió que el desarrollo más importante del hemisferio izquierdo en la forma de valorar el pensamiento racional, intelectual, en todas las ciencias que precisamente dieron lugar a la tecnología, pues influyó directamente a que pensáramos de una forma muy racional, como si las cosas las pudiéramos ver de una forma muy clara. Pero gracias a esta experimentación se rompe esa ilusión. Y de forma interesante concuerda con lo que sabemos ahora en neurociencias, porque nosotros sabemos que el cerebro no funciona así, teniendo un ser omnipotente que sabe todo. El cerebro es realmente es una red enorme de neuronas que funciona por módulos interconectados y que de alguna manera nos va dando pautas cognitivo-emocionales para entender el medio ambiente. Y con esta forma de escribir de Virginia Woolf, podemos encontrar precisamente una propuesta más cercana a la forma real como estamos funcionando en nuestra estructura cerebral. A manera de, él le llamaba flujo de conciencia, pues es una de las traducciones que se hace, en donde esta presencia de pensamiento interno, sensaciones personales, pensamientos de lo que el otro está sintiendo, que ahora en neurociencias eso se llama teoría de la mente. Creo saber lo que el otro está pensando de lo que yo estoy pensando, esa teoría de la mente, nos permite ver cómo ella a través literario nos ofrece estos mecanismos en donde al momento de estructurar una obra, que si alguien la lee así de repente, pensaría, "Ay, esta obra está muy desorganizada, no dice mucho, dice muchas cosas y no dice nada", pues precisamente tendríamos que tener esa paciencia que de hecho nuestro cerebro sí tiene. Nuestro cerebro tiene la paciencia de estar conectando todas las informaciones y finalmente por estos procesos de flujo de muchos bits de información que llegan a los centros de coordinación principal de la conciencia, pues tenemos una idea de lo que estamos pensando y damos por un hecho, yo estoy viendo que Trump está muy mal haciendo las cosas, ¿no? Y yo ya tengo una idea clara según yo, pero realmente esto es lo que nosotros en Gestalt sabemos, que realmente lo que hacemos es completar un esquema y tratarlo de decir. Y como aparte en procesos educativos estamos acostumbrados a tener la respuesta correcta, pensamos que tenemos que decir la respuesta correcta, ¿no? Y gracias a estos experimentos literarios, pues nos acercamos a la humanidad tal cual es. Y si ya hablamos de neurociencias, en donde pues, todo el proceso también de Carl Friston, donde el cerebro predictor está siempre tomando en cuenta todas las variables para ver qué es lo que no checa con lo que ha podido percibir el cerebro, a nivel psicoanalítico es interesantísimo la novela, porque a nivel psicoanalítico tenemos precisamente una perspectiva donde nos ofrece en el experimento de este libro, la señora Dalloway, pues toda una posibilidad de ver lo que está pasando aparentemente conscientemente, y en especial con el personaje de la señora Dalloway, vemos que existe una forma como continua de entender lo que está haciendo, en donde su prioridad es hacer la fiesta, ¿no? Entonces, hasta uno pensaría que qué tema tan poco interesante, una señora va a hacer una fiesta. Pero esa señora que está haciendo una fiesta tiene un mundo interno enorme. Y gracias a eso podemos empezar a preguntarnos, ¿por qué ese día de junio la señora Dalloway va a dar una fiesta? ¿Qué tuvo que haber pasado en su historia para que ese día el tema sea dar una fiesta de una clase alta, privilegiada inglesa, donde la novela comienza pensando que va a ir a comprar las rosas para las flores para la fiesta y que toda su preocupación tiene que ver con hacer la fiesta. Si lo leemos superficialmente, diríamos, es una señora banal, intrascendente, no, es estas señoras que no tienen profundidad. Pero Virginia, Woolf nos ofrece un personaje realmente muy complejo, en donde esa aparente conciencia, donde eso es lo importante, en realidad está teniendo
mecanismos de los procesos que están preconscientes e inconscientes que en cualquier momento se están viendo en la obra. Digamos que inclusive esta relación que tenía con Peter Walsh, que es este antiguo pretendiente que tuvo en su juventud, nos ofrece claramente en su regreso, él de la India a Inglaterra, con su presencia, el movimiento donde ella tiene que cuestionarse qué es lo que ella hizo con su vida amorosa, sentimental y vincular emocional. Y nos damos cuenta que la señora Dalloway escogió más bien una vida segura con un hombre, Richard Dalloway, acaudalado, que precisamente le iba a dar una vida segura. Y nos lo ofrece gradualmente para ver en qué momento es consciente, preconsciente, pero la llegada de este individuo de la guerra nos permite cuestionar que ella tuvo un momento en sus recuerdos de ver todo lo que sí pasaba con él. Como él no es esta aristocracia, no es de este poder económico, no está aceptado por el núcleo social al que ella pertenece y es despreciado por ese nivel económico menor. Pero nos damos cuenta que ahí la señora Dalloway renunció a la vida emocional, porque él hubo un momento y una escena donde inclusive le dice de una forma muy sutil, como es todo el libro, después de esa extraña reacción que tuvo Peter en ese día en el patio de la casa, qué bueno que ya no anduve con él, pero la forma sutil en que lo dice nos permite ver que la señora Dalloway no se atrevió a ser suficientemente valiente, que el otro Peter era muy rebelde, aunque no tenía todo este desarrollo de acuerdo a las normas de Inglaterra, no se permitió generar una unión vincular emocional que le cuestionara su forma más bien placentera de vivir. Y en ese sentido estaríamos viendo a una de estas mujeres de esa época, que muchas veces la describió Freud como una mujer temerosa, con una vida sexual muy pobre. Después del parto de su hija ya no había habido vida sexual, con Richard, su esposo, y que precisamente estaríamos pensando esas típicas pacientes freudianas de una gran represión, represión sexual y represión en todas sus necesidades internas, y que precisamente gracias a la magistral forma profunda en que Virginia Woolf nos permite dar el personaje complejo, nos damos cuenta de todas las renuncias que hizo para estar en ese momento con su prioridad de hacer esa fiesta. Y el otro personaje que es un contraste bien interesante, y ahí sí creo que la construcción de la novela es buenísima, porque yo veo a una Virginia Woolf planeando muy bien una novela donde puso al protagonista principal, la señora Dalloway, con este ser contrastante que estábamos hablando, Peter Walsh, pero también que contrasta con la señora Killman. La señora Killman, que también es una gran crítica de la aristocracia, se acerca a su hija tiene una confianza con ella, y la señora Dalloway tiene inclusive reacciones de celos, competencia y de malestar, al darse cuenta que su hija, que ella pretende, la señora Dalloway, transmitirle esos mecanismos aristocráticos ingleses, donde pretende que la hija también consiga un marido con esas características, ve a la señora Killman como una antagonista que le puede romper su esquema. Y al romperle su esquema, entonces se siente en competencia con ella, porque precisamente su hija sí está teniendo otra vez ese dejo de libertad de pensar que puede estar con una mujer tan diferente a su mamá. Y en el otro extremo, en estos polos opuestos que yo creo que Virginia Woolf lo planeó muy bien, precisamente veo claramente la presencia de esta persona, Septimus, el combatiente de guerra, que es el polo opuesto de la señora Dalloway. La señora Dalloway pertenece a esa sociedad aristocrática inglesa muy rica que se ha beneficiado en la historia de los siglos anteriores de un imperio británico que se ha encargado precisamente de tener gran poder. En la contraparte, el mayor antagonismo se da precisamente con el combatiente de la guerra que regresando tiene lo que ahora llamaríamos un estrés postraumático. Y en eso estamos viendo que él rumía la muerte desde el principio de la novela. Se quiere morir, no puede con eso, no le resuelven su problema y piensa en la muerte porque no puede vivir con la angustia y los delirios que se le despiertan porque no tiene resuelto el estrés postraumático de una guerra donde murió su amigo Evans. Él sí piensa en el suicidio y en la muerte, contrastantemente con la señora Talway, que está pensando nada más aparentemente en la fiesta.
Pero ahí está el contraste. Son los dos personajes principales, no se conocen entre ellos, pero la manera en que al final habla precisamente el doctor sobre el suicidio consumado de este paciente, precisamente vemos que ahí es donde se turba y ahí es donde nos muestra magistralmente cómo es que ese movimiento la turba y moviliza cosas acerca de la vida o muerte interna, porque una muerte es estar muerto y no tener vida, pero otra muerte psicológica es la que ella escogió de alguna manera al no atreverse a vivir una vida donde ella hubiera podido pasar de ser la hija de una persona rica, su papá que era Parry, si no mal recuerdo, a ser ahora una persona con una propia individualidad, con una individuación, con una habitación propia, con un dinero propio y una habitación que le permitiera hacer sus cosas, ¿no? Digo, estoy haciendo una referencia al otro libro que escogimos, pero es ahí donde ella no decidió esa vida, lo vital, lo que tiene que ver con el cuestionamiento de sí mismo. Y ese encuentro final me parece sensacional porque entonces dinamita aquello que ya no quería decir. Y entonces muestran a la señora Dalloway turbada. Porque el doctor está hablando de la muerte y el suicidio de esa persona? Porque le toca fibras medulares, creo yo. Bueno, ¿cómo ves Alejandra? Sí, muy interesante lo que acabas de comentar. Solamente me queda una duda a partir de lo que estás comentando, porque no recuerdo una marca textual donde hubiera dicho que después del parto de la hija ya no hubiera tenido mayor actividad sexual y me parece bien interesante eso porque sí da una caracterización muy distinta, ¿no? Del personaje. Y justo hace todavía más contrastante esta pulsión de vida que ella va mostrando conforme va recorriendo las calles de Londres, en contraste con lo que ella tiene en casa, ¿no? ¿A qué me refiero? Es, es un deseo desbordado por parte de la señora Dalloway salir a la calle y que la luz del sol la, la cubra y que ella vaya recorriendo los jardines y se encuentre con la gente y vea las fuentes y vea las flores y ve los animales. Toda esa pulsión de vida está entonces en una oposición muy interesante con esta forma, como dices tú, muy rígida, muy estructurada de haber llevado su vida. Por otro lado, y justo el principio de la novela es muy, em, una forma, digamos, muy fácil de poder identificar esto. Dices muy bien cuando señalas que es una novela muy sutil, porque en efecto parecería que no está pasando nada en la novela y sin embargo está pasando todo. Y el principio de la novela es un buen ejemplo de esto. Dice, la señora Dalloway dijo que ella misma compraría las flores. Para un lector, quizás que va buscando más la anécdota de qué le sucede al personaje, este inicio no nos dice mucho. Parecería como, dices tú, algo banal. Pero si nos ponemos a leerlo con más detenimiento y más calma, ahí ya podemos observar, por ejemplo, que la señora Dalloway le dijo a alguien, ¿no? Que ella misma compraría las flores. Ahí ya podemos asumir que tiene servicio, ¿no? Que alguien puede comprar las flores por ella, pero que ella está decidiendo hacerlo porque eso implica salir de casa y hacer ese recorrido por las calles de Londres, que es lo que en primer momento va a disparar todos esos recuerdos, todos esos momentos, pues que ella va a traer al presente. Y en efecto, lo que vamos a ver en el siguiente párrafo es precisamente este recuerdo de cuando ellos iban a la casa de verano, cuando eran jóvenes, cuando conoce a Peter Walsh, cuando conoce también a Sally, que es una amiga muy cercana de Clarissa, ¿no? De la señora Dalloway, y que, dicho sea de paso, Sally es también una persona que la atrae físicamente, ¿no? Es una atracción intelectual, pero también física, y hay un encuentro entre ellas dos que nos permite ver
el tipo de personalidad que tiene la señora Dalloway. No es una mujer estructurada, cerrada, rígida, sino que en su juventud era exactamente lo contrario. Y por eso también me parece muy interesante lo que comentas acerca de la hija, porque la hija está precisamente en esa edad que Clarissa Dalloway recuerda cuando iban a la casa de verano y que para ella es el momento de la transformación, es el momento de los grandes cambios y de alguna manera está intuyendo o presintiendo lo que puede resultar de que la hija siga tomando clases con esta profesora que le está dando toda una teoría socialista y de otro tipo de pensamiento que va a contrastar mucho con la vida que ellas tienen, ¿no? En esta clase media alta londinense. Y entonces toda la novela se va a desarrollar a partir de esos contrastes. En realidad es una novela en donde vamos a encontrar justo muchos de estos opuestos, la flexibilidad y la apertura de mente que tiene Sally frente a la forma ya más estructurada y más rígida de la señora Dalloway, la juventud de la hija frente a una forma ya más serena de pensar por parte de la señora Dalloway. En fin, vamos a encontrar mucho estas oposiciones y eso es lo que va a dar movimiento a la novela. Y eso va a estar marcado también por algo que a veces parecería ya una presencia casi que de personaje que es el reloj, es el tiempo. Se van marcando las horas con el reloj del Big Bang, ¿no? Este, y la señora Dalloway con eso sabe en qué momento del día está, por supuesto, pero también va marcando la transición de ese personaje a lo largo de la vida, pero también a lo largo de ese día, porque en ese día, que aparentemente es, es algo muy banal, es una fiesta, pero en ese día transcurren muchas cosas o suceden muchas cosas que a ella le permiten entender o pensar o reflexionar o cuestionarse qué es lo que ha hecho con su vida, ¿no? Y esa es una de las razones por las cuales estamos observando a Clarissa Dalloway desde que va a comprar las flores en la mañana hasta que llegan todos los invitados a su casa y justo esta revelación del final que es nuevamente en el contexto de la fiesta, de las reuniones, de las risas, del amor, de lo apolíneo, surge la noticia de la muerte, ahí tenemos la contraparte dionisíaca de la pulsión de la muerte. No es cualquier muerte, es el suicidio de un personaje. No es que haya sido asesinado, no es que haya muerto por enfermedad, sino que es un joven, además, veterano de guerra que se suicida como consecuencia de no poder soportar más la vida sintiéndose él muerto, ¿no? Y es ese contraste, es esa oposición del final lo que va a hacer que todos los demás personajes reaccionen de una manera muy distinta, pero al mismo tiempo muy de primera instancia. Iba a decir muy visceral, pero en realidad es como una primera reacción a la noticia y para Clarissa, sí, va a ser de molestia en un primer momento, de enojo porque ¿por qué están hablando de la muerte en mi fiesta? Pero después llega un periodo de tranquilidad y de reflexión y de cuestionarse por qué están hablando de la muerte en mi fiesta, la lleva a decir, es que eso es la vida. La vida es esta oposición de la muerte frente a la celebración de la vida, ¿no? Y finalmente es eso, ¿no? Se toman decisiones, así como yo decidí casarme con Richard y no casarme con Peter Walsh,
este joven decidió también suicidarse por alguna razón. Lo que ella no sabe, y con esto espero no estar arruinando más la lectura, pero lo que Clarisa no sabe es que es el mismo joven que ella conoció esa mañana mientras compraba las flores que ella iba a utilizar para su fiesta. Y ahí es en donde nosotros como lectores podemos cerrar el círculo de justo cómo una persona que está pensando en eh, celebrar la vida después de las consecuencias terribles de la guerra, puede tener una interacción sin saber con alguien que está sufriendo todavía esas secuelas de la Gran Guerra, ¿no? Obviamente esta novela la escribe Virginia Woolf muy consciente del efecto que puede tener la anécdota y el desarrollo de la historia en los lectores de ese momento, de 1923, porque justo está hablando de hace 5 años que se terminó la Gran Guerra, ¿no? O sea, el momento de la publicación de la novela coincide con el año en el cual está transcurriendo la historia dentro de la novela. Y Virginia Woolf lo hace muy consciente porque los lectores se van a sentir muy identificados con los personajes que todavía están recordando con ese trauma, con ese estrés postraumático, que están todavía viviendo las secuelas de esa guerra, ¿no? Entonces, esa es, digamos, una de las aportaciones también que hace la novela en ese sentido. Fíjate que de hecho, inclusive, ya encontré ese fragmento que ahorita lo voy a leer, pero lo que me parece bien interesante precisamente de la novela es que los personajes no son romos, no son polarizados, son llenos de sutilezas, todos son complejos, entonces podemos encontrar elementos virtuosos de crecimiento, de vitalidad y al mismo tiempo de muerte. Claro, algunos más muertos que otros, por ejemplo, Richard, su marido Dalloway, pues es simplemente alguien que en el sentido emocional, pues no tiene ninguna resonancia emocional, realmente va a sus cosas, está en el parlamento, regresa, inclusive cuando se entera que regresa Peter Walsh, su anterior pretendiente, dice, le voy a comprar una rosa y le voy a decir que la quiero. Le compra la rosa, llega a la casa, le da la rosa y nunca le dice te quiero, ¿no? Es decir, es también en ese sentido, hablando de la represión, a alguien que le cuesta trabajo, ¿no? Esa demostración afectiva de decirle te quiero. Y que precisamente lo maneja con mucha sutileza, porque cuando lo ve, hola, ¿cómo estás? Muy polite, muy ingleses, así, lo saluda, ¿no? Y el mismo Peter Wolf sabe que él iba a ser su marido de Virginia Woolf desde que lo vio, cuando él pretendía precisamente a la señora Dalloway, entonces, que era apenas Clarisa, estaban ahí viviendo un romance medio neurótico, profundo, contradictorio, con ambivalencias, que además, bueno, de una vez lo voy a decir, creo que esas ambivalencias y contradicciones neuróticas tenían que ver con que realmente ella, la señora Dalloway, que en su momento de Clarisa joven, decidió finalmente irse por lo seguro, ¿no? Realmente no iban a ser pareja. Era como un esfuerzo, había una atracción, pero la señora Dalloway decidió no jugársela, no vivir los vínculos, no sufrir por un amor y ver qué pasaba con ellos, sino prefirió lo sencillo. Y el otro, que era un rebelde, medio un rebelde a veces muy interesante porque es alguien inquieto, pero al mismo tiempo también muy adolescentil, muy inmaduro. Por eso te digo que está lleno de sutilezas muy buenas, ¿no? Porque son personajes complejos en esa llegada sí lo recuerda y entonces hace esa intención, pero ya cuando lo ve como si no pasara nada, ¿no? Demasiado polite. Ahora, digo, voy a leer esa parte porque sí es importante, ¿no? Precisamente hablando de la sexualidad en estos personajes, puede ser que a lo mejor le falte, en vez de decir de, tendría que decir desde, pero ya viendo el párrafo completo creo que sí lo dice, ¿no? Habla cuando estaba en su habitación la señora Dalloway. De manera que la habitación estaba en el ático y la cama era estrecha. Allí tumbada, leyendo porque dormía mal. No era capaz de desprenderse de una virginidad preservada en el parto y que se le pegaba como un sudario. Pese al encanto de su juventud, de repente había llegado un momento, por ejemplo, en el río detrás del bosque de Cliveden, en el que sin duda aquella causa frigidez suya le había fallado.
Y fíjate qué interesante, porque ahorita que ya lo estaba leyendo, pues podría ser que la interpretación fuera de la de la Clarisa joven y no de la que fue después del parto, ¿no? Creo que Ujú. aquí la clave es si es desde el parto o no. Entonces, pero bueno, de todas maneras sí habla de esa frigidez que tiene y habla de sus problemas con la sexualidad. Y al mismo tiempo, pues nos permite ver con estos problemas sexuales también algo bien lindo, porque ella, digamos que no, pues, no tenía una vida así sexual como muy apasionada con su marido, pero lo que muestran en el beso, el beso a mí me parece en ese sentido sexual una imagen lindísima, muy tierna, de una Sally, ¿no? Que es vital, inquieta, intranquila, que busca, que se atreve a ir desnuda por ahí cuando va a visitarla, ¿no? En la noche, así como traviesa muy vital, que inclusive hay un momento que dice Virginia Woolf en el libro, ¿no? Quería evitar ella, su amiga Sally, que se quedara con los Dalloway o con el otro que es Whitbread, si mal recuerdo, que eran exactamente pues toda esta aristocracia inglesa, ¿no? Muy propios. Quería evitar que se pasara y no lo evitó, se acabó casando. Pero la escena me parece muy linda, la quiero leer porque hablando de la sexualidad, creo que ahí es donde nos da esos visos, ¿no? De donde ella, cuando se siente suelta, porque además hay que decirlo, con la gente que ella se sentía más suelta en todas las personajes, que son muchísimos, es con Sally. Es realmente su amiga, su confidente, con quien se siente en confianza de ser quien es ella. Y con ella, pues si hay esa confianza, pues se pudo dar ese beso, ¿no? Que en el momento que estamos hablando, en 1900 veintitantos, pues era un momento donde eso no tampoco era tan hablado, ¿no? Pero digo, voy a leer, lo voy a leer porque es muy lindo cómo pasa, ¿no? Dice, Clarisa disfrutó del momento más exquisito de toda su vida. Sally se detuvo, cogió una flor y besó a Clarisa en los labios. Fue como si el mundo se hubiera puesto cabeza baja, cabeza abajo. Los demás desaparecieron. Sally y ella estaban solas. Tuvo la seguridad de que le había hecho entrega de un regalo, cuidadosamente envuelto, con el mensaje de que lo guardara sin abrirlo, un diamante, algo infinitamente precioso. Bien envuelto que mientras paseaban, ella descubrió, o cuyo resplandor traspasó el envoltorio y se produjo la revelación, el sentimiento religioso. Y me parece bien lindo porque creo que ahí nos muestran una Clarisa que de joven estaba en esa posibilidad. Y ahí, fíjate que hablando de la transmisión transgeneracional, de cómo se tienden a repetir roles, acá me parecería que esa hija linda, que también es muy libre, ella misma también dice que es un poco snob con sus fiestas, ella también tiene ese momento de libertad, como tú decías. Es bien interesante la escena en que precisamente ella, cuando está precisamente en esa postura, se va precisamente con la señora Killman y ella que también la presentan como alguien que tiene también envidia, un poco así como competitiva con la señora Dalloway. Entre ellas, los dos tenían ahí una pugna, ¿no? Envidiosa y proyectiva, diríamos nosotros, con identificación proyectiva, ¿no? Donde se involucran. Porque inclusive por ahí se arrepiente la señora Dalloway, es que le dije de más, no tendría que haberle dicho. No fui muy inglés, me pasé, no fui tan polite. Pero es bien interesante la escena en que están desayunando, ella no sabe si va a ir a la fiesta de su mamá, pero cuando están ahí comiendo, ella es como insistente y come compulsivamente para como que enredarle y que se quede. Y la hija sutilmente se para y se va. Y en esa sutileza y firmeza, como que me da la impresión que está mostrando que ella como que aunque tiene también un poco como cuando tuvo Clarisa la opción de joven de también salirse de esa estructura rígida, como que ella elige de ir a la fiesta y estar con su mamá y se comporta ahí muy socialmente. Y es bien interesante porque ya en la fiesta, cuando hablan de la hija, esa escena donde habla que el papá la está mirando y dice, ay, qué hermosa muchacha ella, y que luego se da cuenta que es su hija, ah, caray, mi hija, qué hermosa es. Al acercarse a ella y decirle que se ve hermosa, me parece que se da algo muy como transgeneracional donde el papá, el esposo de la señora Dalloway, que tiene un matrimonio más bien estos como concertados, y que el señor Dalloway se convierte de ser el pretendiente, novio de Clarissa, en su marido papá, porque económicamente es el operativo, el que hace las cosas. La señora Dalloway tiene todo resuelto, tiene que preocuparse en la fiesta y lo hace muy bien. Yo diría que ella lo hace con generosidad, pero ese proceso, ¿no? De que el esposo es papá, pareja,
Cuando ve a la hija es interesante porque precisamente esta falta de cercanía afectiva sexual entre ellos pues se traslada a que lo más importante, lo que se dice en mucha naturaleza de las parejas, que estas son más bien familias, en que lo importante no está en el romanticismo, en lo apasionado, en lo sexual, sino lo importante está en lo estructural, familias que tienen más importancia en casar bien a los hijos que en permitir que ellos busquen sus propias experiencias, ¿no? De una forma como diferente a la tradición. Y esa escena es como que la hija está como envuelta en ese halo donde le van a encontrar un marido también como del estilo, ¿no? Sí, fíjate ahorita que comentas esto, por un lado la seguridad de la señora Dalloway creo que es la constante de la novela, ¿no? Ella toma decisiones para sentirse segura, como dices tú, pero también porque se entiende, y eso lo vamos a comprender nosotros con esa lectura muy perspicaz, es la estructura, la seguridad es una forma de amor. Eso es también lo que nos está diciendo la novela. Justo, la ternura que tú acabas de decir es algo que se va a manifestar también a lo largo de la novela. La ternura con que, Peter Walsh sigue viendo a la señora Dalloway, la ternura con la que el padre ve a la hija, y la hija que también se permite sentir ternura por su mamá, aunque no le entiende y aunque no es una relación muy cercana, pero se permite entender desde dónde viene esta necesidad de la señora Dalloway por hacer una fiesta en un contexto en el que queda un poco fuera de lugar. Pero me parece que en general todos los personajes tienen esa posibilidad de por un momento ponerse en el lugar del otro y entender de dónde viene esa necesidad. Y justo es lo que Septimus, volvemos a ese personaje eh, contrastante de la novela, Septimus no tuvo esa ternura, no tuvo esa posibilidad de que alguien se pusiera en su lugar y tratara de entender de dónde viene su dolor, su, su necesidad de quitarse la vida, ¿no? Porque también, y eso es algo muy interesante, los médicos que lo tratan lo observan como objeto, es un objeto de estudio, no es un paciente, ¿no? Y entonces ahí hay muchísimas cosas que también se podrían, y obviamente no es mi lugar ni es mi papel, pero sería muy interesante que desde esa perspectiva se pudiera pensar en qué sucede con esos personajes que dentro de la novela ven a Septimus, insisto, como un personaje objeto de estudio, no como un ser humano que está declarando ya de una manera muy enfática que se quiere morir, ¿no? De todos los personajes de la novela, insisto, él es el único que no tiene la posibilidad de la ternura, salvo por su esposa, pero la esposa de Septimus no sabe cómo arrebatarle de la cabeza esta idea de que pues de que se quiere morir, ¿no? Justo es esa contraposición interesante en esta obra. Pues fíjate que ahí sí me es obligado a dar algún comentario porque yo soy psiquiatra y soy psicoanalista, ¿no? Y en efecto, eso que tú hablas con la sensibilidad de alguien que está más conectada con los humanos y con la preocupación de que todos puedan estar lo mejor posible, haces muy buen señalamiento de algo que tiene que ver con la historia de la psiquiatría, ¿no? En ese sentido, los pacientes que tienen una conducta tan desorganizada que no pueden mantenerse tranquilos, se convierten en ese sentido en una afrenta social. Pero aquí, antes que pasar a la psiquiatría, quisiera decir que representa simbólicamente, pues precisamente esa parte de la sociedad que lo mandan a la guerra. Como la película de Pink Floyd, Bring the Boys Back Home, que dicen de los niños que se van a la guerra, son niños que luego regresan y como también, ¿no? Se ha hablado mucho de los combatientes americanos que fueron a Vietnam, pues resulta que eres todo un héroe porque eres un militar americano, en el caso de Estados Unidos y aquí en el caso de Inglaterra, pero cuando regresas y estás trastornado, ya me estorbas, ya en esa disociación yo tengo cabida para la señora Dalloway, pero no tengo cabida
para gentes como tú que están trastornados mentalmente. Y en la infraestructura social, ahí es bien interesante para hablar de psiquiatría, salud mental, sociedad, porque precisamente no ofrece los mecanismos adecuados. Históricamente eso siempre ha pasado, Alejandra. Los recursos para tratar los trastornos mentales siempre han sido muy bajos, porque precisamente como no son seres que confrontan a los que no tienen un cuadro psicótico o muy descontrolado, como en el caso de Septimus, confrontan a los demás. De hecho, inclusive cuando los demás lo ven en la calle, si recuerdas, lo ven un poco y dicen, ay, ¿qué les pasará a esa pareja? Y se van, ¿no? Y como que hay una cosa de apestado, y él es doblemente apestado porque es un regresado de la guerra, pero al mismo tiempo, en esa calidad ya de alguien que tiene un trastorno mental, pues más bien es como evitarlo, porque él está exactamente cuestionando por qué va a tener cabida en la sociedad londinense la señora Dalloway y yo no, yo soy un inglés que fui a luchar por este país, ¿no? Entonces ahí se es contrastes disociativos sociales, es como estos individuos que fueron finalmente, pues, carne de cañón por parte del gobierno inglés, a final de cuentas, de regreso ya no los quieren, pues. Y es interesantísimo. Él se enfrenta a un sistema médico psiquiátrico que además de primitivo, los fármacos empezaron después, en los 40, que no se podía ofrecer gran cosa a estos pacientes. Se ofrece en un sistema en donde encontramos a dos médicos, uno un poco más comprometido, Holmes, y el otro, el Bradshaw, el que era más famoso. Ahí no había especialidad todavía psiquiátrica, pero el médico que se dedicaba más a los trastornos mentales y experto, va con Bradshaw, que es muy elegante, ¿no? Y que tiene un consultorio muy bonito, ¿no? Y con mucho prestigio, que se dedica a esto. Pero la relación con ellos es prácticamente de cero. De hecho, inclusive se relaciona más con la esposa de Septimus, y en mi percepción, yo no sé si tú percibiste lo mismo, yo veo a un médico que inclusive erotiza un poco a la esposa que al momento de acercarse un poco erotizado, ya cuando se trata del paciente, ya no lo manifiestan con claridad, pero yo lo veo como un poco más preocupado de estar bien con la señora que estar que esté atendiendo al paciente difícil, ¿no? Y luego ya cuando valoran, pues ya les dice a los dos, tenemos que internarlo, es lo que procede legalmente. Y son esas salidas donde uno puede entenderlo en el sentido operativo práctico de qué haces con un paciente así, que precisamente está difícilmente integrado a la sociedad, pero tú acabas de decir la contraparte, pero, pero francamente inhumano, alguien que lo que necesita es atención especializada, continua, para recuperar, porque además ahora sabemos que el estrés postraumático, además de dar medicamentos, pues requiere mucho un proceso de atención continua, muy particularizada para ayudarle como a irle desaprendiendo sus procesos traumáticos y que pueda reaccionar mejor, pero requiere mucho esfuerzo, mucho trabajo, mucha terapia. Y lo que hay decide es, hay que internarlo, y lo siento, así es la ley, no se puede quedar afuera. O sea, ahí vemos ese papel de la psiquiatría que es muy bien criticado, ¿eh? Yo creo que eso es una crítica muy buena que nos hacen a los psiquiatras en la historia, pues porque en efecto, ¿no? El psiquiatra sigue el rol de lo que se dice y va para adentro, ¿no? A encerrarlo. Y ahí es donde el suicidio se hace interesantísimo, porque es un humano que fue a combatir por su país, regresa con un estrés, pues digamos, imagínate someter a alguien en una guerra, pues es muy difícil regresar bien después de lo que vives y ves. Y después de regreso, me estorbas, pues dices, "No, ya mejor me voy a suicidar". E inclusive hacen como guiños a la muerte, ¿no? Entre su esposa y él varias veces. Entre su esposa Racia y él dicen, inclusive hay un momento bien interesante porque la esposa está atrás de él, lo cuida, lo quiere mucho, lo controla, se contiene, está ahí al lado. Que eso hay que decirlo bien interesante. Los familiares de los pacientes psiquiátricos generalmente son así de heroicos, ¿eh? Así yo lo pondría. Vemos esas mamás, familiares heroicos que cuidan a su paciente, ¿no? Y eso me parece de una gran valía, pues. Pero también de repente nos muestran una esposa que se harta y dice, híjole, ya es la hora, ya es la hora que se muera. Porque inclusive ahí también sale las horas, ¿no? Que es el título que iba a tener esta obra también. Ya es la hora de que se muerta, ya mejor me voy a Italia, ya me quiero liberar, que es normal, ¿no? Ni modo que nos pusieran una imagen deificada, de que aguantara todo. También se harta, ¿no? Dice, ya me quiero liberar de esto, pues.
Y él comete un suicidio en un acto que además es todo un tema, ¿no? De eso, pues, es para otro conversatorio, pero es el manejo del suicidio en la sociedad. Implica tomar en cuenta tantas cosas que inclusive es cuando alguien él pareciera que decide lo mejor para él al suicidarse, en el sentido de lo que estaba viviendo. Nadie me comprende, todos me rechazan, me quieren encerrar, y que hay que decirlo además ahí, creo que también checa porque Virginia Woolf, como tiene un trastorno bipolar, ella también en sus memorias habla de que tuvo mala experiencia con los médicos que la vieron, y entonces ahí está donde dice, pues ya me voy, ya si aquí no me quieren, me voy. Y yo por eso hago tanta importancia en ese encuentro en el final, cuando el doctor, además, ¿no? Famoso y todo, muy acá, llega y en la fiesta hablando de su paciente. Ah, vengo de ver un paciente. Y ¿a quién se le ocurre estar hablando de sus pacientes en una fiesta, ¿no? Pero bueno, después de que eso habla más del narcisismo del médico, el punto principal es que ahí me parece que es donde Virginia Woolf coloca los dos extremos. Y ahí es donde yo entraría. Yo no sé si has leído a Said, Alejandra Said, que habla de la cultura de imperialismo, que precisamente habla de varias obras inglesas, de esta, hasta donde yo sé, no lo he leído que la critique, pero que ahí se ve clarísimo esa disociación en cultura de imperialismo, donde esa aristocracia inglesa que vive muy bien, ¿no? En las obras de Jane Austen, todos viven en casas enormes, hermosas, felices, se enamoran, cosas muy bonitas, pero mientras tanto, todos los individuos como él, que él también es inglés, no hablemos de las colonias, no hablemos de la India, ¿no? Que es ahí donde también va Peter Walsh, les vale, ¿no? Están disociados de lo que puede pasar. Y en ese sentido, yo pondría esta obra también mucho en la línea de todo el análisis que hace Said, en donde en cultura e imperialismo se ve como la aristocracia inglesa en la disociación social, patología social, voy a hacer una mala palabra, le vale madres el mundo. Lo que le importa es que ellos estén en eso. Y él es uno de sus representantes. Y el otro nada más sería otra vez Peter Walsh, porque él regresa de la India y después de que cuchichean de él, ¿no? Hacen un cuchicheo cuando está en la fiesta. Ahí está Peter Walsh, pues ya ves su vida, siempre fue desastrosa. Ahí el chisme, pues. Después de ese desprecio que viene de la India, al mismo tiempo hablan de eso, porque inclusive la señora Hobart, no me acuerdo bien cómo se llamaba, la que invitó a desayunar al marido, que metía la vida social con la política, ella precisamente le fue a preguntar lo de qué pasaba con la India, pero una cosa así como de interés imperialista. A ver, ¿y qué pasa en la India? "Ah, es un problema la India. Cuando la India, imagínate ese subcontinente, una riqueza impresionante que los ingleses pudieron copar y que ahora se ha visto la cantidad de muertes que se provocaron porque económicamente ellos se trajeron todo lo que eran los recursos. En ese momento eran como esas colonias, ¿no? De nuestro gran imperio inglés. También meterías ahí de ahí. No, está súper interesante. A mí lo que me llama mucho la atención y justo también para eso quiero retomarlo porque voy a terminar con el principio de la conversación. Es una novela en donde aparentemente no está pasando nada. Y esa es la gran maestría de Virginia Woolf. Nos tiene aquí hablando sobre colonialismo, sobre psiquiatría, sobre suicidio, sobre muchísimos temas en una novela que aparentemente no está hablando de nada. Obviamente, lo que está haciendo Virginia Woolf de una manera muy consciente y muy inteligente es ponerle una fachada de superficialidad o de banalidad a un montón de temas que son muy profundos, muy oscuros y que, insisto, cualquier lector se podría sentir identificado con los personajes, ya sea con la necesidad de reconocimiento, la necesidad de cariño, la necesidad de escucha de Séptimos o este reconocimiento también de la señora Dalloway, que también está buscando cariño y está buscando reconocimiento y está buscando escucha, y es por eso también que ella decide salir a comprar las flores, porque esa es su vida social. Eso es lo que ella está buscando finalmente con la fiesta, ¿no? Con la organización de la fiesta. Em, Insisto que por eso la hace clásica, es una novela que no envejece, que sigue muy vigente 100 años después de su publicación, nos sigue diciendo muchas cosas acerca de la guerra, de los desencuentros entre los individuos, entre
también las familias, ¿no? Cómo se está concibiendo la estructura social a partir del núcleo familiar. Dice Elaine Showalter que si la familia cambia, necesariamente la estructura social también. Y estamos viendo precisamente esos cambios en el núcleo familiar. La hija de la señora Dalloway tiene otro tipo de ideas, tiene otro tipo de inquietudes y muy probablemente ella sí se anime a casarse con su Peter Walsh porque la sociedad está cambiando. Y lo que no saben estos personajes, lo que no sabía Virginia Woolf, por supuesto, es que se estaban acercando al inicio de una época fascista, del inicio de la Segunda Guerra Mundial, y todas estas premisas que está poniendo eh, Virginia Woolf en la señora Dalloway se van a tener que revisar justo a partir de las consecuencias de la muerte, de la destrucción por la destrucción. Es este sentido que ellos van cuestionándose también en la novela. Básicamente lo que dicen ellos es, ¿y para qué sirvió todo esto? Lo que dice Septimus es, ¿y yo para qué fui a la guerra? ¿No? ¿Para qué me enfilé enlisté, ¿no? Perdón, ¿para qué me enlisté en la guerra si de todas maneras la estructura social sigue siendo la misma? ¿No? Y la señora Dalloway se sigue preguntando y qué consecuencia tuvo que no me haya casado con Peter Walsh. Y esas preguntas creo que son la parte interesante de la novela. No nos interesa la respuesta, nos interesa la pregunta y justo por eso es importante y me parece muy interesante la posibilidad de leerla, insisto, 100 años después de que se haya publicado. Pues, oye, muchas gracias. Yo para cerrar, yo repetiría lo que dijiste. Aparentemente no pasa nada y pasa todo. Y esa forma sutil de estar trayendo todas esas perspectivas, si estás en esa lectura cuidadosa, brincan y vemos la magnitud de todo lo que se está jugando atrás de eso, ¿no? Entonces, eso lo repetiría de lo que dijiste porque me parece muy importante. Y yo para cerrar, lo que nada más quisiera decir es que esta forma de manejar el texto, me parece que precisamente es lo que ahora se hace en los derivados de la psicología profunda, lo que ahora llamamos teoría vincular, psicología social, cerebro social, teoría de los sistemas, teoría general, todo eso que son derivados propiamente de la psicología profunda, pues precisamente y que además está en relación con los antropólogos y lo que quieras, ella da esas entradas, ¿no? Entonces hay protagonistas, habla de los individuos en sus complejidades, pero hablan de esa forma en que se van conectando, ¿no? A lo mejor hasta me acordaba del título La Colmena, que precisamente se van conectando y todo está en relación con todo y ella, Ujú, ¿no?, nos da la posibilidad de verlo. Fíjate, y yo nada más para cerrar, yo no veo tanto esa parte de la hija, yo más bien en la lectura me quedaría más como a nivel de Said, pensando que la hija, al momento de pararse de la mesa, al momento de entrar en ujú, esa como relación con su papá, de que mira qué hermosa eres una hija bien, bien linda mía, como que creo que la veo más que se va a quedar en eso, ¿no? Que es un ujú, poco, en las sociedades revolucionarias puede ser que sí pasen cosas, no estoy diciendo que esté bien la revolución, lo que estoy diciendo es cuando de veras hay un movimiento de vida, y más en el sentido freudiano, sí hay estos cambios. Y que inclusive, digo, nada más para terminar en esta cuestión de la psicología social, no es por casualidad que Norbert Elias, mucha de su publicación de psicoanálisis social, precisamente habla de la vida cortesana y de las costumbres. Porque cuando la señora Dowell está preparando que todo, que brille la plata, que todo esté bonito, cuando pasa eso, de repente es que estamos negando todo lo otro, ¿no? Lo importante. Y no estoy dejando de decir que sea lindo lo que pueda haber de estética en eso, ¿no? No estoy haciendo una postura contraria, pero sí estoy diciendo que en ese juego es muy fácil que más bien se conviertan en juegos de poder y los que tienen el poder y tienen la mesa bonita son los que pues como que lo fortifican, ¿no? Entonces yo más bien veo como si claro. la hija no lo fuera a, ¿cómo se llama? Cambiar. Pero bueno, tu comentario final, Alejandra, para terminar. Pues bueno, justo a partir de esto que estás diciendo, me resulta muy interesante las lecturas que hicimos, porque creo que también hubo momentos en los que contrastamos la lectura, ¿no? Y eso
me parece muy, muy interesante y hasta bello, podría decir, porque la lectura de las obras de Virginia Woolf no puede ser una sola. Normalmente las obras de Virginia Woolf tienden a esto, o sea, que se disparen muchas lecturas distintas, contrastantes, incluso contradictorias entre las distintas personas, pero también uno mismo, ¿no? Se vuelve a acercar a la novela y lo lees de otra forma y es quizás diametralmente opuesto a lo que hiciste, a la lectura que hiciste hace un tiempo. Entonces, bueno, nada más, obviamente volver a invitar a la gente a que se acerque a esta lectura. Esperamos que no les hayamos arruinado demasiado la novela, pero justo ahora ya tienen claves de lectura también para que puedan acercarse a la novela y saber justo por dónde podríamos acercarnos a estos personajes. Y nuevamente muchas gracias por invitarme. Pues fíjate que realmente, le digo, la sección no está hecha para no espolear, ¿no? Está hecha para analizar. Entonces realmente pues, la sección no hay una restricción del final, pero al mismo tiempo es una novela tan rica que aunque escuchen todo lo que está aquí, el que va a leer va a buscar otras cosas y va a entender de forma diferente. Es una lectura muy rica, entonces no creo que saber. Pues el final sigue siendo como, ¿qué pasó? No pasó nada, pero sí pasó todo en la lectura, ¿no? Entonces no sería tan difícil a la mera hora. Pues Alejandra, te agradezco muchísimo nuevamente. Lo esperamos nuevamente en